Yo les voy a contar con información, hoy tuve la oportunidad de conversar con el presidente temprano, el plan secreto de Milei para ganar en octubre. ¿Arrancamos? Bajar todavía más la inflación, mantener el superávit fiscal y el orden macro, aunque sea fuerza de vetos, escuchen esto porque es importante, o recurriendo en última instancia, ya lo están analizando, a la justicia, si no prospera el veto. Y por supuesto, lo escuchaste al AGE, lo escuchaste al presidente ayer, seguir al frente de la batalla cultural con la misma intensidad de siempre, o todavía una mayor. Este es el plan secreto del presidente para ganar en octubre, con una diferencia, según todas las encuestas hoy, de por lo menos 10 puntos. La izquierda impuso un discurso único acerca de la justicia, entendida exclusivamente en términos distributivos. Pero este no es el verdadero significado de justicia, porque es intrínsecamente injusto, porque para darle a los unos hay que quitarle a los otros, y porque, como en Argentina hemos aprendido por las malas, el que reparte se queda con la mejor parte. Pero por suerte están empezando a caer presos. Bueno, a partir de ahora yo les voy a ir mostrando unos dibujitos que hace Milei para hablar de economía y de política, y para que ustedes lo entiendan mejor. Milei analizó hoy todo el cuadro de situación de su gobierno. Ahí lo estoy viendo a Rucauf, que está muy atento a esto. Lo hizo con la lapicera y el papel en la mano. Lo hizo desde su despacho de trabajo en la Quinta Olivos. Se llama Jefatura de Gabinete, creo. Mientras desayunaba café con leche. Este es el primer cuadro que dibujó. A ver, móstralo. Ahí está. Ponele un zoom, por favor, así se ve todavía más. Ahí, ponelo a pleno, por favor. O donde lo tengamos. Bueno, ahí está. El presidente entiende que antes de octubre tiene que sortear las siguientes dificultades. Más o menos por ahí va lo que escribió. La embestida de los 23 gobernadores y un jefe de gobierno, quienes estarían a punto de lograr la aprobación de una ley para mejorar la distribución de impuestos coparticipables. Lo anotó por ahí. La discusión pública sobre si el crecimiento de la economía llega o no llega a la gente. Lo anotó por ahí, cada tanto muestra en el dibujo. Los eventuales aumentos de las jubilaciones, del financiamiento de las universidades y del presupuesto para el área de discapacidad. La posible volatilidad del dólar a medida que se acerquen la fecha de los comicios. Atención con esto, ¿qué puede pasar con el dólar? Lo está analizando Milei y el gobierno. Milei entiende que también cuenta a su favor con, palabra más, palabra menos, el acuerdo que acaba de lograr en la provincia con la mayoría de los dirigentes del PRO. Rucauf, buenas noches. Una línea. Ese acuerdo ya está casi confirmado, ¿no? Faltan detalles, pero el acuerdo, quiero decir, marcha. El acuerdo está, tiene dos partes, una que es septiembre y otra que es octubre. Yo sobre octubre creo que Milei tiene una ventaja esencial. Septiembre es una elección mucho más difícil porque es con boleta vieja y se juegan los concejales en provincia de Buenos Aires. Es un tema que tiene que mirar con mucho cuidado. Bueno, tiene, dice, a favor en su análisis el presidente, de vez en cuando pone el dibujito así, no parece que lo estoy inventando, el mal recuerdo del peor gobierno de la historia reciente, encabezado por Cristina, Alberto, Massa, Sergio Massa. Tiene a favor la impactante imagen de Cristina condenada por ladrona, presa en su domicilio, hace 20 días que está. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a todo, con una tobillera, mientras justifica la violencia de sus funcionarios y exfuncionarios, porque son funcionarios, que tiran estiércol y atacan la propiedad privada. El último tuit, el de ayer, tiene que ver con eso. Ponelo como referencia nada más. Che, Milei, libertario de los ricos, ¿te acordás cuando posteaba la foto de los militantes? Fijate, hermano, borré por TV. ¿Cómo va a justificar un expresidente la violencia política contra cualquiera? Esa es Cristina. Y si no estuvo detrás de eso, hay muchas razones para pensar que sí, que le peguen el palo. Luis Gasulla, perdón, yo no tengo pruebas, pero Luis, si sale a justificar la violencia es porque la banca, ¿no? No sé si la mandó o la banca. Nadie la repudió. Estuvo la mano derecha de Mayra, estuvo en el hecho, lo posiblemente financió Quilmes y la mano derecha, la persona que se entrevistó ese fin de semana por primera vez con Cristina fue Mayra. Bueno,
Las encuestas que recibe el gobierno en este momento, Milei, indican que la mayoría de los argentinos sigue valorando que su gobierno haya bajado la inflación anual, escuchen bien, del 350%, porque la recibió con esa velocidad, al 25%. ¿Entienden, eh? Inflación anual. Además, con la calculadora en la mano, Milei aseguró hoy a la mañana que durante el primer trimestre del año, estos son cifras oficiales creo, la economía creció un 5,8%, mientras que durante el segundo trimestre trepó un 7,6%. Acá, detengámonos un segundo, hay un tuit de Ramiro Castiñeira, fíjate. La economía terminó el segundo trimestre creciendo al 7,6% interanual. Está bueno esto, porque después lo vamos a hablar con Guillermo Oliveto, ¿no? El consumo, las diferentes velocidades, cómo consume y cómo gasta la clase media alta, la clase media, la clase media baja. El consumo privado, dice Ramiro Castiñeira, en máximos históricos, sin reventar reservas como Cristina, sin tomar deuda como Macri, sin plan platita y maquinita como Alberto. El presidente hoy a la mañana agregó que esos datos fueron convalidados, es muy técnico esto, pero está bueno para darle un mensaje a los economistas, por la recaudación del IVA, que creció aproximadamente el 8%. Esto implica que la economía creció. Y más adelante aseguró el presidente: el PBI per cápita está volando, ya llegó a $15.000. Es el más alto desde 2004. El PBI per cápita, una persona, un año, $15.000. Y esto no tiene que ver con el atraso cambiario, sino con la apreciación del peso. Enseguida agregó: además, la brutal baja de inflación se logró sin plan Bonex, ni hiperprevia, ni tipo de cambio fijo. ¿Por qué dice esto el presidente? Porque sostiene que no va a haber ningún acontecimiento espectacular, ningún cisne que pueda trabajar en un plan de estabilidad que es estable por las razones correctas. Pero además, estimó Milei, se trata de la baja de inflación más rápida y más virtuosa de la historia. Además, en un tiempo más será solo un mal recuerdo. ¿Y por qué lo dice? Porque la inflación mayorista ya está en niveles del menos 0,3%. Y es la que anticipa cómo va a ir la inflación. Y ahora hablemos de lo que importa, de la política. ¿Milei no tiene miedo de que esta nueva oposición ampliada rompa la viga maestra del equilibrio fiscal? No, responde Milei, porque no hará otra cosa que probar que estos tipos usan causas nobles no para mejorar la economía, sino para volver al poder. Los revela, los muestra. Se le vuelve a preguntar: ¿el presidente no tiene miedo de no lograr el número mágico de 87 diputados, ¿te acordás, los héroes?, para sostener el veto a las leyes? Porque guarda que uno puede decir, si no tienen 87 para eso, por ahí no tienen 87 para defender un juicio político. Parece que tampoco, porque lo analiza de la siguiente manera. Yo le pido a la mesa que le preste atención a esto, es interesante desde el punto de vista político. Espérenme un segundo, que está bueno analizarlo. Escenario 1. Dice el presidente: si las leyes tienen éxito, las leyes para romper el equilibrio fiscal, podrían generar, además de la suba al riesgo país, un boom artificial de demanda, lo que desde el punto de vista electoral nos terminaría favoreciendo a nosotros en lo inmediato. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, Rucauf? Creo que el tema ahí es que... ¿Pero se entiende eso? Sí, pero el tema es que eso también provoca inflación. Bueno, ok. Y eso es lo que buscan... Bueno. Vos estás explicando el plan de las blancas. Ok. Las negras, es decir, Cristina y algunos gobernadores, lo que quieren es que aumente la inflación para que en octubre, no le importa lo que le pase a la gente... Sí, lo que dice el presidente, que la dinámica de tiempo complique. le va a permitir, con esa demanda artificial, a los argentinos tener la sensación de que están mejor, aunque es por las malas razones. Continuemos. Dice el presidente, otro escenario: si las leyes salen, las leyes que pide la oposición salen, pero nuestros vetos prosperan, los vetos del gobierno prosperan, del presidente prosperan, esta dinámica va a provocar, acá está lo que dice Rucauf, una baja del riesgo país, lo que terminaría favoreciendo a la economía. Ahí está lo que dice Rucauf. Y el escenario número 3. En el caso de que los vetos se caigan, los vetos del presidente se caigan, vamos a recurrir de inmediato a la justicia y el efecto de esas leyes será nulo.
por lo menos hasta después de las elecciones de octubre. ¿Se entiende el cálculo que es? El cálculo de tiempo político. Milei, pero también Karina Milei y Santiago Caputo creen que si las elecciones fueran hoy, las fuerzas del cielo alcanzarían, los números que tienen, el 45% de los votos a nivel nacional. Mientras el peronismo, de acuerdo a sus cuentas, llegaría al 35% con toda la furia. ¿Y por qué lo dicen? Por la campaña que van a plantear. Y entre los activos que van a presentar y que van a discutir, está el de la gestión. Y van a machacar con 2 o 3 ideas fuertes. Una, el salario promedio medido en dólares pasó de 300 a 1.000 dólares. Hay un tuit de Castiñeira hablando de los autos, del precio de los autos, pero que tira el dato, ¿no? A ver, los autos son los precios. Bájalo, por favor. Ahí está. Los salarios en dólares pasaron de 300 dólares en la era K a 1.100 al sacar el cepo. Otra idea que van a defender muy bien. Gracias a la baja de inflación y la apreciación del peso y el orden de la macro, más de 10 millones de argentinos pudieron salir de la pobreza. Esto es un dato que ni siquiera lo discute ni los econochantas, como dice Milei, ni siquiera la izquierda. Poneme los datos de Capital Humano, por favor, sobre pobreza. La pobreza en Argentina se ubicó en el 31,7%, etcétera, etcétera. En coordinación de política, marcando una baja de 23,1 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de 2024. Falta que lo convalide el INDEC, pero anda por ahí. Ahí tenés los números. Primer trimestre 25, pobreza 31, indigencia 7,3. Primer trimestre de 2024, pobreza 54,8, indigencia 22. Son datos del Ministerio de Capital Humano. Pero Milei tampoco le teme a una eventual disparada del tipo de cambio del dólar al día siguiente de las elecciones. Muy interesante, por lo menos lo que dice. No sé si Rucauf se preocupa, si Diego Recalde se preocupa, Laura Di Marco llegó, por ahí se preocupa también, todos nos preocupamos. ¿Qué es lo que dice el presidente? El tipo de cambio flota. Y así como sube, puede bajar. Lo importante es que una eventual suba del dólar no pase directamente a la inflación. ¿Y por qué dice que no va a pasar directamente a la inflación? Porque seguimos teniendo déficit cero y emisión cero. Entonces no va a pasar. El presidente tiene en el tablero de comando 3 grandes áreas. Lo dijo ayer en Chaco. Gestión, política y batalla cultural. A través de la gestión, ahí está el dibujo, dice que él se involucra en 5 de los 8 ministerios que tiene. Economía, obviamente, regulación, instrucciones, seguridad, con Patricia Bullrich, Capital Humano, Sandra Petrovelli, y Cancillería, con Gerardo Huertein. Él se involucra y se siente muy satisfecho sobre la gestión de esos ministerios. Sobre la política, que es el segundo eje, él dice, y se nota, que lo aburre y lo fastidia, que solo va a intervenir en casos extremos. Probablemente en las últimas semanas va a tener que intervenir y mucho en casos extremos. Las listas, que sí, que no, Esper, Santilli, Ritondo, la ciudad, en Corrientes, que no fueron aliados con el gobernador y estaba bueno, dicen algunos que fueran. Karina Milei, Caputo, discuten, no lo sabemos. Milei asegura que su actividad preferida es lo que denomina la batalla cultural. Acá está Diego Recalde, según Trebuch, uno de los primeros gorilas uno de los primeros gorilas de este gobierno, el gorila número 1 del gobierno, que también disputa la batalla cultural. Milei aclara, no es que discutimos mucho, yo no soy quien para discutir con el presidente. Sí, cuando me pregunta yo respondo, intercambiamos ideas. Que él no odia a los periodistas en general, esa idea de no odiamos lo suficiente a los periodistas, sino, dice Milei, a la mentira en particular. Y en estos días me preguntó a mí, ¿por qué tendría o no debería defenderme y contestar a quienes me acusan de incestuoso, zoofílico o nazi? También dice que hay que diferenciar entre los que se pueden equivocar. Muchos nos equivocamos. Yo, por ejemplo, le meto la pata cada 2 por 3. Estoy mucho tiempo en el aire. Se ríe Rucauf. Es así. Como todos los que estamos en el aire, metemos la pata. Pero lo que le molesta al presidente es gente, periodistas, medios, que vienen sosteniendo, por ejemplo, un pacto con Cristina Kirchner. Y responde, si yo hubiera sostenido un pacto con el kirchnerismo, Lijo ya estaría en la Corte Suprema. Ahí hay un punto, ¿no? Si hubiera habido pacto, ¿llegó Laura Di Marco o no? Todavía no.
Acá estoy. Ahí está. ¿Dónde estás, Laura? Acá. Está armada. A ver. Che, si hubiera habido un pacto, el hijo ya sería miembro de la Corte Suprema. Sí, sin duda. Y además Cristina no estaría presa, ¿no? Hay una muy buena nota. Que Cristina esté presa. A ver, si hablamos de la conveniencia política, al gobierno no le conviene. Lo dijo Sebastián Pareja, que es el armador de Milei en la provincia de Buenos Aires, porque les une el peronismo. Une las listas de Kicillof y Cristina Kirchner. Lindo para analizar. Dice el presidente, si yo hubiera hecho un pacto con Rovira en Misiones, La Libertad Avanza, ganó el Partido Renovador de Rovira, ¿no? En Misiones. Pero La Libertad Avanza no hubiera sacado casi el 30% de los votos por afuera del Frente Renovador. No recuerdo si sacó casi el 30% de los votos, pero fue así. O cerca, ¿no, Carlos? Bueno. Y como dice Laura Di Marco, mirá, el presidente dijo, si yo hubiera hecho un pacto de impunidad para Cristina, para asegurar la impunidad de Cristina con la Corte, ella no estaría presa, ¿no? Está bueno preguntarse eso. Entonces, los que dijeron o dijimos, yo nunca dije esto, pero suponte que lo hubiera dicho, eso. Cada tanto tendríamos que bajar el nivel de soberbia y arrogancia y decir, che, pero esto no es a favor de Milei, porque a mí no me gusta el Milei que putea y que No, ese no me gusta. No es a favor de Milei. Hablo de nosotros mismos. De vez en cuando, che, yo dije una cosa, o pensé una cosa, o calculé una cosa y no sucedió. Me equivoqué. Bueno, en realidad, ya que hablamos de Cristina, ahora mismo, Cristina no solo está presa e inhabilitada, sino que cada día que pasa parece más sumergida en la irrelevancia política. Ahora vas a ver por qué te lo digo. Mientras Axel Kicillof trata de sacarse encima el cartelito irresponsable político, gravísimo lo que hizo Kicillof, por la desastrosa expropiación de YPF, la vamos a analizar en su momento, acá en este programa, y obviamente la indiferencia que tiene el gobernador por las víctimas de la inseguridad. Pero hablando de irrelevancia política, mirá este video, lo tomó un vecino. Ayer a la noche, San José, 11:11, no había